Bueno, como les habíamos anunciado hace un ratito cuando empezamos el programa, estamos con el escritor, periodista, ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora precandidato a diputado nacional por la Cava en Política Obrera. Hablo de Jorge Altamira. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? ¿Qué tal? Un gusto tenerte. Sí, para mí siempre es un gusto venir a este programa, ya lo sabés, pero lo reitero. Bueno, en el programa hacía tiempo que no venías por acá, pero hablamos hace un par de meses, hiciste un análisis de la situación post el comienzo de ya lo que se veía venir, la campaña electoral, todo eso. Jorge, yo te quiero hacer una pregunta que me hicieron algunos oyentes, algunos amigos, sabiendo que venías. ¿Cuándo aparece Jorge Altamira? Uno busca Wikipedia, José Saúl Guermus. ¿Cómo aparece Jorge Altamira? Antes de ir, que vamos a hablar sobre... No, ocurre lo siguiente. Yo empecé a militar realmente, digamos, en una forma organizada, más o menos, con Silvio Frondizi. Ajá. Teníamos un pasado peronista, familiar, etcétera, y naturalmente vivimos muy intensamente el peronismo, muy intensamente, medio dramáticamente. La caída de Perón a mí me golpeó todavía más que el golpe de Videla. Uh-huh. Pero una militancia así organizada con el grupo de Silvio Frondizi, que tenía planteamientos atractivos y además tenía, estoy hablando del año alrededor del 58, antes de las elecciones del año 58, que además tenía el atractivo que yo descubrí, es decir, que sentí en ese momento, pero que después se demostró correcto, que había un grupo de gente que pintaba brillante. Luego, en el curso de la vida, sí. Manuel Puig, ajá, Alberto Ure, uh-huh, el gran dramaturgo. Sí, Boquitas Manuel Puig. Y Manuel Puig, por eso. Pintada. Entonces, claro, digo, no era mentira. Es decir, me atrajo porque era un lugar vibrante, naturalmente de discusión. Ya ahí Silvio Frondizi, por las circunstancias políticas siempre complicadas de aquella época, particulares de aquella época, nos hacía firmar con seudónimo. Ajá. Entonces poníamos un nombre X, cualquiera. Lo importante es que vos seguías escribiendo con ese nombre y entonces se armaba como una trayectoria intelectual en el periódico de una organización que se llamaba Movimiento de Izquierda Revolucionaria Praxis y era conocido como Praxis. Uh-huh. Y la figura era Silvio Frondizi, era un hábito. Bueno, ahí hubo una serie de crisis que fueron en lo personal decisivas, porque en el entendimiento del grupo había que luchar por construir un partido obrero. Uh-huh. Pero a partir de cierto momento y la influencia de algunos sectores, se empezó a hablar del Frente de Liberación Nacional. Uh-huh. Y yo con mis 18 años recién cumplidos, dije no. ¿Frente de Liberación Nacional? No, hay que construir un partido obrero. Ajá. Y eso llevó a un choque con Silvio Frondizi. Hubo un congreso, me eligieron para la dirección del partido, mirá vos. Uh-huh. Y en la primera reunión del partido me echaron. Ah, mirá. Pero me echaron porque era una divergencia política aguda. Estaba claro lo que pensaba uno y que pensaba otro, y no había nada sucio, nada, ¿cómo se dice?, macaneos. Era transparencia. Era transparencia, una divergencia política. Ajá. Quiere decir, ¿cuál es la importancia? Mi primer crisis política tuvo que ver con algo por lo que trabajé toda mi vida y sigo trabajando. Ajá. Es muy importante. ¿Y qué te parece? No, porque además uno dice, bueno, este tipo dice esto, dice lo otro. No, papá, atravesamos experiencias políticas, hubo choques, y de ahí salieron las ideas, los planteos,
el desarrollo que después se puso en práctica. No es un capricho de francotirador. ¿Me explico? ¿Y qué te dolió más? Porque ahora decís, eso era muy joven. La salida del Partido Obrero en el año 19, ¿te dolió más que esa? Bueno, porque ¿o no? La salida esta no tenía ningún contenido político. Ajá. La crisis esta, ningún contenido político. Era evidente que había un grupo que se había apoderado del aparato partidario y quería tener la mano libre para actuar. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo lo advertí tarde. Es una crítica que me hago feroz. Había una especie de congreso del Partido Obrero para la justicia electoral que estaba dominado por gente que no tenía relevancia en la actividad práctica, pero que respondía a familiares. Entonces, el Congreso del Partido decía todos los años, ¿no es cierto? Se elegía un comité nacional, todo muy bien, pero la palanca judicial la tenía este grupo, que la hizo valer a la hora de la crisis. Ajá. Porque cuando expulsa, le da la forma, expulsan a 1.200 militantes, le da una forma jurídica como de la mayoría de un agrupamiento que tiene la legalidad partidaria. Ajá. Entonces fue mucho carroña, fue lo contrario de lo de Silvio Frondizi. Claro, ahí fue transparencia, ¿no? Ahí había ideas políticas. No, yo hubiera querido seguir, continuar debate. A ver si me entendés un punto importante. Yo estoy en contra de la ruptura de las organizaciones. Sí. Cuesta mucho construirlas, entonces nadie puede ser ligero en disolverlas o en romper. Por lo tanto, siempre he mantenido una línea de que las divergencias deben ser debatidas y sometidas a la experiencia. Ajá. Si ustedes van con el Frente de Liberación Nacional, ¿en qué terminan? Por ejemplo, muchos, muy interesante, muchos en el grupo de Silvio Frondizi, a partir de esto de Frente de Liberación Nacional, empezaron a conjeturar que el ejército argentino podía ser el vector de un Frente de Liberación Nacional. Ajá. Y los más cerca de Silvio Frondizi terminaron ingresando al gobierno de Onganía. Ajá. Cosa que Silvio Frondizi no aceptó ni hubiera aceptado bajo ninguna circunstancia. Pero como vos ves, si en lugar de echarnos en aquel año 60 hubiéramos continuado debatiendo, la experiencia habría demostrado a dónde lleva la posición del Frente Nacional, la experiencia, no el debate teórico solamente, la propia experiencia, y a dónde llevaba la construcción de un partido obrero independiente. Acá también reclamamos, de acuerdo a los estatutos del partido, un derecho de tendencia para hacer un debate muy importante, porque detrás de una oposición a todo lo que yo escribía, porque yo era el autor, había una divergencia política. Es decir, porque en el fondo, si vos coincidís con algo, no te cuesta hacerle la guerra al que está desarrollando esas ideas. ¿Me explico? Entonces se fue desenvolviendo subterráneamente una divergencia política. Vos fíjate que el último congreso del Partido Obrero se convocó de una forma muy irregular. Presentaron un documento el viernes para ser aprobado el sábado. Dije, no, lo leí ahora. Claro. Esperen que lo dijera y tengo por lo menos 2 o 3 días, una semana para responder. No, se convoca el Congreso el sábado, ¿está de acuerdo? Hasta ocurrió un incidente ridículo, porque en determinado momento alguien dijo, no voy a decir ahora el nombre, pero si viene al caso lo voy a decir, alguien dijo, pero este no es el que aprobamos, este es el borrador. Y faltaba 1 hora para terminar las reuniones, con lo cual se convocó un congreso con un documento que fue elaborado a espaldas de todo el mundo, fue aprobado en 1 hora, sin nuestro voto. ¿Está claro? Porque el procedimiento era completamente irregular. Esto se manifiesta, vos lo ves ahora,
en el hecho de que dentro del Frente de Izquierda y la Unidad hay una pelea faccional como la que armaron dentro del Partido Obrero, atacándose mutuamente todos en términos nominales, no programáticos. No hay un debate político. Es una disputa para ver quién prevalece en las PASO. Entonces vos te das cuenta que así como lo de Silvio Frondizi se vio con el tema del gobierno de Onganía, acá hay que dejar pasar un tiempo para que se vea también. Y después, para pelearse entre partidos de izquierda, no tenés que formar un frente, porque siempre en tu periódico podés expresar opiniones divergentes con otro partido de izquierda. Cuando haces un frente, no es para pelearte adentro, algo que ya tenés, pelearte después de pelear toda la vida, sino cuando haces un frente querés abrir un canal más amplio para los trabajadores. Claro. Y cualquier cosa que no sea, que sirva como ese canal más amplio, es negativo. Es sectario, es estrecho, es faccional. Y viven atacándose todo el tiempo. Y naturalmente habrá algún obrero que coincida con uno con otro por relaciones de amistad, vecinales, en una empresa que trabajan, pero el conjunto de los trabajadores o de la parte activa de los trabajadores no puede decidir en una pelea de puramente faccional. Yo quiero señalarte también, estoy no sé si horrorizado, pero estoy estupefacto de ver la publicidad del Frente de Izquierda por lo que implica en dinero gastado. Le ganan a todos los partidos del sistema. Sí, yo hoy vi que tenían, hoy justamente hablé de eso. No, pero es abrumador. Hay gigantografías en todos lados, ¿no es cierto? Es un derroche de dinero fenomenal, lo cual desvirtúa, digamos, esta situación. Entonces acá te muestro de crisis que hemos tenido, una a los 18 años, otra mucho más tarde, y fue una construcción muy laboriosa la del Partido Obrero, porque el Partido Obrero luchó en el país a brazo partido contra la dictadura militar. Sacábamos un periódico regularmente, intervinimos en forma muy consecuente, y luego en la guerra de Malvinas nos destacamos por sobre todo el mundo en el concepto. Fuimos los únicos en la izquierda que se opuso a la ocupación de Malvinas. Pero ya el día que nos opusimos, el primer día, el 2 de abril, dijimos que si esta ocupación derivaba en una guerra, íbamos a estar contra la flota británica. Claro. Pero nos opusimos de entrada. Ahora, cuando nosotros nos opusimos, todos los partidos políticos fueron a Puerto Argentino a apoyar a la Junta Militar. Claro, sí, me acuerdo. Y cuando la flota empezó a venir, todo el mundo dijo, bueno, viejo, se terminó el apoyo, acá hay que arreglar de alguna manera. Claro, porque... Entonces, este contraste es gigantesco, porque tiene que ver con grandes estrategias políticas. ¿Cómo se afronta un conflicto internacional? ¿Cómo se hace para, en un conflicto internacional en que está una dictadura asesina, vos pelees contra el imperialismo, no bajo la batuta de la dictadura? Entonces, por de pronto ya cuestionás que ocupe Malvinas. Entonces, son experiencias formidables que están, su continuación es político-obrera, como nos presentamos ahora. Lo demás está todo tirado por la borda, totalmente tirado por la borda. Y bueno, mira, yo te voy a proponer lo siguiente, porque tenemos que hablar de estas elecciones. Adelantemos la tanda, puede ser, y ya ahí me vas a contar, andá pensando... Pero me metiste en el tema que discutimos, me lo propusiste vos. Sí, yo te lo... Y me dijiste que varios te llamaban y te dijeron... Es decir, a ver, traté de satisfacer una inquietud... Totalmente, no. Y no es que vine con esta agenda. No, totalmente. Aparte, totalmente agradecido, porque es bueno que cuando estamos con una persona como sos vos, de tanta trayectoria, que la gente sepa quién es esta persona y de dónde viene esta persona. Bueno, muy bien.
Seguimos, 18 horas 31 minutos. Bueno, acá estamos charlando con Jorge Altamira. Altamira, ¿por qué te tendríamos que votar? A ver, acá hay, sobre todo alrededor de la radio y mucha gente que nos escucha, dice, yo quiero votar a alguien de izquierda, pero hay mucha oferta, pero este no me convence, este sí. ¿Por qué tendríamos que votar a vos? En primer lugar, digamos una cosa general, porque tampoco se trata de por qué hay que votar a política obrera en esta elección. Uh-huh. Los trabajadores tienen que votar a sus representantes políticos, tienen que votar al socialismo, tienen que votar el fin de la explotación capitalista, tienen que votar por un gobierno de trabajadores. No es esta elección, esto es un objetivo histórico. Estos objetivos que yo acabo de señalar no se obtienen en una campaña electoral. Nadie va a ser persuadido en una campaña electoral que hay que luchar por el socialismo. Es un trabajo político de larga duración, que lleva su tiempo y todo lo demás, y que ayuda a cristalizar una conciencia que tiene que ver con la experiencia, porque finalmente la experiencia del trabajador argentino es votar por el peronismo, y hoy el peronismo está acordando con el Fondo Monetario Internacional medidas brutales contra los trabajadores, los jubilados están pésimamente mal, se demuestra que es un partido patronal, y Massa ayer se abrazó como si fuera su familiar con el presidente de la sociedad rural. Claro. Entonces vos ves, está la clase patronal, gobiernan ellos, un régimen capitalista, gobierno capitalista, te revientan todo el tiempo, las crisis las pagás vos, tenés que votar por una fuerza socialista, y que sea socialista en todo, empezando que ella sea y actúe como socialista, que no actúe en forma faccional, que no actúe disputas por disputas, sino que coloque por delante los objetivos, los métodos, los principios socialistas en general. Ahora, esta campaña electoral tiene su agenda, es muy importante, porque nadie la señala. La agenda de esta campaña electoral es terminar con el derecho laboral y terminar con las libertades democráticas. Terminar con el derecho laboral, está claro, quieren una reforma laboral que lleve este nivel de precarización laboral al terreno legal. Es prácticamente la abolición del derecho laboral. La abolición del derecho laboral. Es decir, no hay nada que proteja al trabajador. Eventualmente ni siquiera los contratos colectivos de trabajo, y para eso se apoyan en una precarización de hecho que ya es extraordinaria. Primero porque la mitad de la clase trabajadora se encuentra en negro. En segundo lugar porque los convenios colectivos de trabajo no tratan del salario básico. Es decir, tratan, pero en una mínima parte. Tratan fundamentalmente del salario por productividad, por presencia, por presencialismo, presentismo, etcétera, etcétera. Es decir, la parte vinculada al rendimiento del obrero de un convenio colectivo de trabajo se va imponiendo sobre el salario por el cumplimiento de una jornada de trabajo. Uh-huh. Se trabaja toda la semana y se trabaja más allá de las 8 horas. La destrucción del derecho laboral, que es esto lo que está ocurriendo en la práctica y que lo proclaman ahora como objetivo para atraer inversiones, para esto y lo otro, es la agenda predominante en esta campaña. Y nosotros nos estamos insurgiendo contra esto y señalándolo, porque incluso en la izquierda, en la lucha por la defensa del derecho laboral, solo figura en la plataforma electoral, en el sentido que proponen de otros partidos de izquierda, ¿no? Proponen jornada de 6 horas, proponen esto y lo otro, pero no hay un ataque en el campo sindical a la precarización. Por ejemplo, ¿qué planteos tiene frente a un convenio colectivo de trabajo? Bueno, que el salario suba de acuerdo a la inflación o que suba un poco más de la inflación. Vamos a tomarlo, por ejemplo. ¿Y las cláusulas laborales? ¿Las cláusulas precarias? ¿El trabajo negro, el trabajo insalubre? Hoy hubo un paro del subte, que es un paro contra la precarización laboral. Ese sí, porque con el argumento fuerte del asbesto y del peligro para la salud, argumentan que quieren un doble franco. Entonces quiere decir que restringen el tiempo de explotación de los trabajadores del subte en defensa de la salud del trabajador del subte.
Eso es un caso, para ilustrar. Sí. Entonces, no hay este señalamiento, esta campaña y la denuncia de la burocracia de los sindicatos como cómplice de esto. Bueno, esta es la agenda, una agenda. La otra agenda, que ya te la mencioné, son los derechos democráticos. ¿Por qué? Gerardo Morales en Jujuy metió en la Constitución la virtual prohibición del derecho de protesta. Naturalmente que va en contra de la Constitución Nacional, que dice que hay un derecho, no se puede reclamar en nombre del pueblo, pero reconoce la libertad de expresión. Pero se prohíbe todo. Y el tipo es macrista. Ahora, en Salta, Gustavo Sáenz, que del palo de Massa, sacó una ley igual que la de Gerardo Morales. Claro. Entonces, ¿qué significa? En Santa Cruz también. No solo en Santa Cruz, en Chubut, Alción. Claro, claro. ¿No es cierto? Bueno, esto es una plataforma de ellos porque los candidatos la han tomado en la campaña. No es que hay provincias que sí, provincias que no. Esto que ocurre en estas provincias lo levanta Lustó, que dice, voy a terminar con los piquetes. El liberal Lustó dice, voy a terminar con los piquetes. Voy a terminar, en el fondo, con el derecho de huelga, porque el derecho de huelga es también el derecho a hacer un piquete cuando hay una huelga. Entonces viene una agenda contra las libertades democráticas. Naturalmente que no es que la van a imponer fácil, ni la destrucción del derecho laboral, ni la destrucción de la libertad democrática. Va a haber una lucha. Pero para ganar esa lucha hay que denunciar desde ya que los 4 candidatos del FMI han hecho de esta campaña electoral una plataforma de destrucción del derecho laboral y una plataforma de destrucción de las libertades democráticas. ¿Quién plantea esta crítica? ¿Quién caracteriza mejor que ninguna otra fuerza esta situación y elabora los elementos para combatirla? Bueno, nuestro partido Política Obrera es una poderosa razón para votar, porque entre tanto estrago, ¿no es cierto? La precarización laboral tiene una característica que hay que destacar. Cuando la precarización laboral infecta a la sociedad entera y la sociedad se transforma en precaria. ¿Cómo lo comprobás? Los chicos de hoy, trabajando las horas que tienen que trabajar y en las condiciones que tienen que trabajar, renuncian a estudiar. Entonces tienen precarización educacional. Le empiezan a dar carreras cortas, trabajos elementales. Ya no puede ser como era antes, que uno estudiaba para médico, para abogado, para ingeniero. No puede con esta precarización laboral. Con esta precarización laboral no hay vida familiar. Entonces es una precarización social. Tiene un alcance extremadamente profundo. El que está precario no aporta la jubilación, no tiene jubilación. Es la precarización de la tercera edad. Entonces, este es un programa de catástrofe capitalista que uno tiene que denunciarlo, porque lo dicen. Vamos a terminar con esto, vamos a terminar con otro. Terminar con el adversario es un planteo fascista. Nosotros queremos terminar con el capitalismo, que es un régimen social. Y como consecuencia de eso, si somos victoriosos y mostramos la superioridad del socialismo, las corrientes adversarias van a desaparecer políticamente por la pérdida de vigencia histórica. Pero nunca nos vas a escuchar decir, queremos terminar con los macristas, queremos terminar con los kirchneristas. Claro. Ahora, Jorge, cuando vos hablas de la precarización laboral, hay una realidad, ¿no? La sindicalización en la Argentina no supera el 30%, ¿no? Y la mayoría está dominada por la burocracia sindical. Hay un 70% no sindicalizado y hay una gran parte de gente precarizada, que no tiene los aumentos que debería tener, es decir, que está todavía peor que la que está sindicalizada, que por ahí tiene mejores aumentos. Pero, ¿qué se hace con esa gente? Porque a mí me llama la atención que la izquierda hace años, su bandera era la reforma laboral, pero una reforma laboral a favor de los trabajadores. Es decir, eso estaba en todas las consignas de la izquierda, siempre lo proponía. Tenemos que reformar el régimen laboral. Ahora, cuando se habla de reforma, ya la izquierda da por hecho que es la reforma que quiere hacer la derecha. No les afanaron no les sacaron esa consigna. No, en primer lugar,
todo lo que es reaccionario es presentado como reforma. Pues te das cuenta que la reforma impositiva, ellos están reformando todo el tiempo y acusan a los adversarios de izquierda de conservadores. Claro. Porque ellos dicen que están adaptándose al capitalismo moderno. Claro, ellos reforman a favor de ellos. En el planteo que nosotros estamos haciendo, en la denuncia que hacemos hay un planteo. Si los convenios colectivos de trabajo atienden mínimamente el salario por jornada y todo lo demás es productividad, distintas cláusulas, hay que retomar el contrato colectivo de trabajo. ¿Y cómo metemos a toda la gente en el contrato colectivo de trabajo, a toda la gente precarizada? La metemos con una acción sindical. Esa gente quedó precarizada por culpa de la burocracia sindical que ha tolerado que las patronales ejerzan esa precarización. La burocracia sindical firma los convenios precarios. La burocracia sindical está en las fábricas y mira para otro lado, con las empresas tercerizadas, donde se dan funciones, ¿cómo se diría?, subordinadas a empresas, a un caudal de empresas menores de parte de una empresa central, para que esa empresa pequeña pueda desconocer el derecho laboral. Y la comisión interna, los cuerpos delegados y la burocracia sindical son cómplices de esa acción. Entonces, cuando decimos que hay que luchar en defensa del derecho laboral, presentamos este programa. En este programa todo el mundo está sindicalizado. Se lucha por la entera sindicalización, por convenios colectivos de trabajo que aseguren la jornada de 8 horas y, si posible, que se reduzca la jornada laboral a 6 horas y haya un salario sobre esa base, no cláusulas de productividad no remunerativas. El trabajo en negro lo estimula el Estado, por ejemplo, con los docentes, donde la mitad del salario no remunerativo, por lo tanto, sobre eso no hay contribución al ANSES, no hay nada. Entonces, por lo tanto, al atacar esta política de los 4 candidatos del ajuste, estamos diciendo cuál es nuestra política, qué tipo de contrato de trabajo, qué régimen interno dentro de la fábrica. Está claro. Bueno, entonces hay un planteo. Y este planteo con el tema de las libertades democráticas. ¿Y se puede hacer algo desde una banca? Bueno, ocurre lo siguiente, desde una banca se puede hacer... Vos vas de candidato y ojalá que... No, Macano, desde una banca se puede no hacer nada y se puede hacer todo. Porque si hay una cosa que yo reivindico para mí, la reivindico porque es un hecho, que no obtuvo nadie, de izquierda de ninguna banca. La ley de reducción de la jornada laboral en el subte. Claro. Y era una banca. Y no contaba con apoyo en la legislatura. Y te costó, porque la vetó la primera vez. No solo que la vetó. Lo que quiero decir es que para que la vetara, primero la tuvo que aprobar la legislatura. Conseguimos que fuera aprobada. Sí. La tuvo que aprobar la Comisión de Legislación del Trabajo. Conseguimos. Pero ¿cuál era el método de esa única banca? Con la agitación y la propaganda a favor de la ley en el ámbito parlamentario, se desarrollaba en el subte, que estaba totalmente desorganizado sindicalmente, un movimiento de lucha que no solo fue el que realmente impuso esa ley, sino que aprovechó la lucha que impuso esa ley y terminó construyendo el sindicato del subte. ¿Cómo que no es posible? La revolución más grande en materia sindical y laboral en la Argentina fue la ley de 6 del último tiempo, ¿no? Sí, del último tiempo. Del último tiempo. La de las 6 horas en el subte y el surgimiento del sindicato del subte, que hoy todavía, incluso con esta dirección, que no sé por qué diablo va a votar a Massa, y presenta esto como un paro correcto en defensa de el doble franco y la lucha contra el asbesto, lo presenta contra Larreta, cuando Massa está totalmente entregada a eso, porque firma los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cuyo aspecto central es la reforma estructural, laboral, previsional e impositiva. Entonces, esta es una crítica a la dirección del subte, pero una reivindicación de la lucha de los trabajadores del subte que arranca de esa época. Porque ante esa época, el subte estaba totalmente dominado por la burocracia de la UTA, que en aquel momento era de Palacios. ¿Está claro? Y vinieron a la legislatura, al debate, a bombardearme el proyecto de ley que reducía la jornada laboral. Bueno, te puedo dar otros casos. Yo he ganado votaciones por unanimidad, cuando al comienzo estaba solo. Fue un caso, por ejemplo, de
darle la vacuna contra la hepatitis A gratuitamente a los menores de 12 años, que la Alianza y el peronismo se pusieron de acuerdo para bloquearla y mandarla a comisión. El debate empezó a las 3, terminó a la 1 de la mañana. Yo conduje ese debate sistemáticamente, porque estaba en la Comisión de Salud y ahí lo habíamos aprobado. Uh-huh. Empezó a las 3 y a la 1 de la mañana salió por unanimidad. Entonces puede hacer mucho, porque es una voz. Esa voz va dirigida a los trabajadores. Los trabajadores, si entienden que acá hay un canal detrás de la propuesta, se suman, toman las cosas en su mano, llegan a ponerse a la cabeza del movimiento y relegan al legislador, uh-huh, digamos de alguna manera, del lugar que ocupó primigeniamente, y lo llevan poderosamente adelante. Y esta crisis, esta situación brutal que vivimos, es un momento excelente. Es un momento excelente porque pone sobre la superficie todas las lacras del capitalismo, y es lo que uno tiene que, como socialista, que explotar para mostrar en la conciencia del trabajador que la única salida es que tome las riendas del poder en sus propias manos. ¿Vos creés que el Congreso, que un bloque de ustedes puede ser la caja de resonancia de las luchas que existen? Siempre dependiendo de la línea de la línea política de esa banca. Si la línea política de esa banca es ratificar un tratado internacional que firmaron Netanyahu y ¿cómo se llama? Y Trump. Claro. Bueno. O llegar a componendas menores sobre algunas leyes, o dar quórum para... No, vos tenés que tener una agenda. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Sí. Yo con la agenda esa del subte tenía otra, que era llevar el salario mínimo de la ciudad al costo de la canasta familiar. Y una resistencia de todo tipo. No, como en la ciudad, tiene que ser nacional. Y yo di el ejemplo que en Estados Unidos el salario mínimo es por estados. Entonces vamos, ya que ya habla de Estados Unidos, vamos a meter el salario mínimo acá. Después los trabajadores en otros lugares lo copiarán, verán que va. Hice una propaganda y todo lo demás, y la gente era escéptica. Entonces tuve que abandonar ese punto de la agenda en las prioridades parlamentarias. Uh-huh. A las reuniones no se venían, los que no veían la factibilidad. Y al no ver la factibilidad, bueno, vos tenés que tomar en el Parlamento la agenda que es la real en el seno de las masas, tanto en el campo político como laboral, como social, esa agenda, y llevarla adelante y no aplicar un método parlamentario, sino aplicar un método revolucionario, que es no confiar en que el Parlamento puede resolver las cosas, sino que ese planteo encarne poderosamente en los trabajadores. Uh-huh. Y entonces empiezan a salir a la lucha, y ahí sos un factor organizador. Alcanza con una banca para ser factor organizador si el planteo encarna en el trabajador. Al comienzo ese planteo no encarnó en el trabajador, el de la reducción de la jornada laboral. Uh-huh. ¿Por qué? Porque había una jornada laboral de 8 horas, impuesta por la dictadura, que se mantuvo, debido a la depresión sindical y política de los trabajadores del subte. Cuando se tomó ese problema, el estado de los trabajadores del subte no era de lucha. Este planteo fue lo que llevó a que se reavivara y llegaran a ocupar una posición de vanguardia. Y por eso recuerdo particularmente a los compañeros del subte del Partido Obrero que se me acercaron y me dijeron: Jorge, mirá, tenemos que meter esto porque nosotros sentimos que esto va a encarnar. Y así fue. No, es que yo les creí, claro, los argumentos, y entonces nos lanzamos a una pileta que en principio parecía que no tenía agua, pero nuestros compañeros, en contacto, sensibilizados por la situación, creían que la pileta se podía llenar. Y ellos fueron los artífices. Yo fui un vehículo, pero hacíamos un trabajo de partido. Jorge, en estas elecciones pasa algo. El otro día charlaba con una persona del exterior de otro país y me decía: los argentinos se volvieron locos, van a votar a presidente a un hombre que tiene 115% de inflación, tiene una pobreza de más del 40%,
le ha bajado el sueldo a los jubilados, no hay ninguna duda que ha bajado el sueldo a los jubilados, a los trabajadores. ¿Por qué pasa esto que cuando existe un gobierno como era el de Macri, bueno, reforma previsional, jubilados que en ese momento ganaban 2 veces lo que ganan ahora, reforma provisional, salimos todos a la calle. Viene el gobierno de Alberto Fernández, reforma de la fórmula en el momento que iba a ser mejor la otra fórmula, se bajan los salarios a los jubilados, se bajan todos los salarios y no pasa absolutamente nada. No. Pasan pequeñas luchas. No, son luchas muy enérgicas, pero es muy importante porque cuando se acepta mansamente una situación, quiere decir que la clase obrera está derrotada. Todo lo que se llaman pequeñas luchas, esto y lo otro, porque son fraccionadas, son parciales, revela que hay un espíritu de lucha, que no hay una clase obrera derrotada. Naturalmente, en medio de una crisis de esta envergadura, el desafío para la clase obrera es mayor, porque con este 100% de inflación, 120% de inflación, etcétera, etcétera, lo que prende una lucha es la certeza de que hay una dirección que se juega por esa lucha y no una dirección que finge jugarse o que dice algunas palabras como la burocracia sindical, después te entrega y te despiden. Después te entrega y te bajan el salario. Es decir, la crisis de dirección que tiene el movimiento obrero se pone particularmente intensa en un momento de gran crisis. Pero esto se va a poner de manifiesto muy rápidamente, porque hay un proceso por dentro en el conjunto de las masas. Hay un proceso por dentro. Se ve en las fábricas siderúrgicas, metalúrgicas. Hay que estar ahí para darse cuenta que hay un gran proceso por dentro. Otra cosa más. Todo el lenguaje de los grupos principales es el temor al estallido social. ¿Y cómo tienen el temor al estallido social si en Argentina no pasa nada con el 120%? ¿Está claro? No, al revés. Hay una bronca que se va acumulando y que por lo tanto no va a estallar en forma gradual. Pero siempre estalla cuando no está. Menem gobernó 10 años y le estalló al segundo año de la Rúa. Si hubiera seguido Menem no estallaba. No, a Menem le estallaron luchas fenomenales que entre Menem y la burocracia derrotaron. Acá se ocuparon todos los edificios telefónicos contra la privatización. Cuando la privatización. Hubo una huelga ferroviaria fenomenal. Sí. Bueno, todo el peronismo trabajó para destruirla y bueno, y ganaron. Fueron derrotados. Y fueron derrotados. Entonces, sobre esa base, construyó una política de endeudamiento que estalló en el 2001 y estalló en forma brutal, extraordinaria. Entonces, vivimos en un país con ciclos convulsivos cada vez más intensos, por lo tanto no nos tenemos que dejar llevar por ciertas fases aparentemente menores. Hoy hay una abstención fenomenal, porque nadie quiere votar a ninguno de esta gente. Casi el 40%. Bueno, casi el 40% sí. Puede llegar a aumentar. Y yo te digo una cosa, el Fondo Monetario Internacional no le dio el dinero para pagar la deuda. Dice que se lo va a dar el 14 de agosto. El 14 de agosto, antes de darle la plata, el Fondo Monetario va a ver cuántos votos sacó Massa. Si Massa dejó de tener relevancia como candidato para las elecciones generales, Argentina entra en cesación de pagos. La tendencia de la crisis capitalista a convertirse en catastrófica es cada vez mayor. Vos ves corridas bancarias y corridas cambiarias todo el tiempo. Yo digo, este es el escenario. Después depende de la política. Es decir, nadie puede estar esperando que ocurra algo cuando milita. Tiene que trabajar para desarrollar la conciencia de la necesidad de que ocurra algo y el objetivo que tiene todo eso. Porque el que se vayan todos no era un objetivo. Claro. Tiene que madurar. Bueno, este es el trabajo, este es el laboratorio de la sociedad, es el laboratorio político. Por aquí pasaron generaciones sin generaciones en los últimos 400 años de capitalismo y generaciones en la historia de la humanidad. Siempre ha sido de esta manera, solo que ahora de una forma
considerablemente más aguda. Pero para resumir... Te veo optimista, ¿eh? No, te veo pero, optimista. No solo que estoy optimista, quiero decirte esto. La burguesía está en un estado de falencia histórica. Ha desatado una guerra en la que está metida sin horizonte a la vista. Está montando economías de guerra dentro de sus países. La industria automotriz alemana se vino abajo y está siendo reemplazada por la industria de armas. Es un golpe fenomenal. Y no tiene vista de salida esta guerra. Y se mata gente y se produce más catástrofe económica. Ahora, los que no quieren recibir el cereal de Ucrania es Polonia, Bulgaria, Rumania, sus aliados. Dicen, no, lo que no podés vender por el Mar Negro, no me lo metas a mí que me arruinás. Esto es una cosa explosiva. Es una guerra mundial. Están en juego armas destructivas absolutamente poderosas. Entonces, ¿qué estoy entusiasmado? Jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores. No queremos vivir en este régimen de muerte, de destrucción, de precarización. Y entendemos que la humanidad se va a poner de pie para evitarlo. En eso consiste el optimismo. Bueno, como nos quedan nada más que 2 minutos, te voy a proponer que digas un poco cómo hay que votar y las cosas que quieras decir. Nuestra lista es la lista 92. Sí. El candidato presidente Marcelo Ramal. La compañera Silvia Alocati es primera candidata a la legislatura y es la delegada general del Hospital Moyano. Ajá. Lo recalco. Nuestra candidata a jefe de gobierno es Valentina... Ay, Dios mío. Viglieca. Son amigos tanto tiempo que... Claro, yo me acuerdo de Olga Viglieca. La Olga Viglieca, que es una gran luchadora de estatales en cultura. Yo voy como candidato a primer diputado. Tenemos que pasar las pasos. Claro, hay que pasar las pasos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque este debate que estoy haciendo con vos recién se va a dar después. Claro. Recién se va a dar después. Entonces, todo aquel que crea que nuestra voz tiene que ser escuchada en el debate general, debería votar. Y después, en el debate general, que observe cuáles son las posiciones, qué argumentos tienen los otros contra nosotros. Claro. Que se saquen la careta, que digan, que muestren que tienen una superioridad sobre nuestras posiciones. Pedimos el derecho a debatir en la elección general contra los representantes de esta catástrofe en Argentina. Bueno, ustedes lo escucharon, ¿eh? Jorge Altamira, desde ya muchas gracias por haber venido, ha sido un gusto, espero que hayas podido decir todo lo que tenías ganas de decir y vamos a seguir encontrándonos. Yo te agradezco mucho, Roberto, y siempre venir acá para mí es edificante. Bueno, un gusto.